Vamos a leer, dice, yo digo, verso 9, yo digo, pedid y se os darás, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué necesitamos para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Es una pregunta. Es un hecho que dentro de la diversidad de creyentes hay quienes, hermanos, están conscientes que para desarrollar la obra del Señor, es decir, para ser productivos, para ser eficaces, se necesita la intervención del Espíritu Santo sobre la persona. Es decir, hay un gran universo de creyentes que están conscientes de esta realidad. Y están conscientes porque está esto estampado dentro de las Escrituras. Están conscientes porque ellos saben que ya son hijos. Ellos saben que ya le pertenecen al Señor. Sin embargo, aunque estos hermanos lo deseen, no lo han podido experimentar. Entonces hay gente que lo desea, pero que no lo puede experimentar. Si esto lo pudiéramos ir como evaluando, cada uno de los que pertenecemos a la iglesia del Señor, vamos a llegar a la conclusión que esto es así. Por ejemplo, para hacer ese sondeo acá con nosotros, acá localmente, ¿cuántas veces usted ha deseado lo que es la investidura del Espíritu Santo? Es un hecho que muchos de nosotros lo hemos anhelado, lo hemos deseado, porque sabemos la necesidad de ello para poder ser eficaz en las demandas o en la obra del Señor. Pero aplicándolo a lo nuestro, somos muchos que aunque lo deseamos, no ha sido posible el poderlo obtener, no lo hemos recibido. Muchos de nosotros sí lo hemos deseado, pero no lo hemos recibido. Ahora vamos a ver cuáles son, por eso decíamos a manera de tema, qué necesitamos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ese segmento, ese grupo que lo desea, ese está acorde a la demanda de Dios. Pero hay otro segmento dentro del universo de la iglesia que no les interesa, que no les trae ni les va, porque ellos han llegado en algún momento
a conformarse con lo que es la salvación nada más. O puede ser que no lo deseen porque les han enseñado mal. Les han enseñado de que del momento que nosotros creímos, pues recibimos al Espíritu Santo. Y eso, pues, los ha acomodado. Puede ser otra razón. La primera, dije, puede ser que nos hemos conformado con la salvación y nada más. Y lo otro es que hayamos sido mal enseñados, como es el caso de algunos movimientos cristianos también que enseñan de esa manera. Ahora, lo que vamos a ver en este caso es que aunque ellos, este grupo que lo desea, no lo ha logrado o no ha logrado experimentar esta experiencia, vamos a ver qué es entonces lo que necesitamos. Si fuera usted de este grupito, ¿qué es lo que necesitamos para poderlo recibir? En primer lugar, lo que necesitamos, hermanos, es el deseo intenso de recibirlo. Cuando yo hablo de la frase deseo intenso para recibirlo, eso puede ser la razón por la cual esos que lo desean no lo han recibido, porque no han llegado a un punto de un deseo intenso para experimentar esta experiencia del Señor. Pues es un hecho que lo de Dios, hermanos, para lograrlo, solo se alcanza cuando hay un deseo intenso y se persevera en ellos para alcanzar aquel objetivo. Es decir, se lo voy a repetir, que los aspectos de Dios, lo de Dios no lo vamos a alcanzar nosotros cuando no le imprimamos todo lo necesario que hay que imprimir, que hay que dar para lograr aquellos objetivos. Dicho de otra manera, cuando el creyente se queda en los aspectos superficiales en cualquier campo, es imposible que reciba nada de Dios o que reciba aquello que necesita de Dios. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene, por ejemplo, una enfermedad fuerte, una enfermedad que está tendente al punto de quitar la vida, hay hermanos enfermos que se enferman dentro de la iglesia, pero que cuando ellos no se manifiestan de una manera fuerte, de una manera intensa en aquel asunto de enfermedad que ellos quieren recibir la salud, probablemente, hermanos, no va a ser posible que Dios obre. Pero usted me dirá, pero Dios es un Dios de misericordia. Pero dentro de los aspectos de los asuntos de Dios, siempre los que alcanzan sus objetivos, los que alcanzan sus sueños, son la gente que no se quedan en los aspectos superficiales, sino que pasan a la intensidad, pasan a la entrega total para lograr alcanzar aquello que desean alcanzar. No es posible entonces que
que se alcance cuando solo uno tiene un deseo. Señor, saname. Señor, saname. Por ejemplo, le voy a poner el caso, le voy a generalizar en aspectos, en casos. El caso de Simeón, el caso de Ana, son los que habla Lucas de esos ancianos que debían de estar ya por su edad en comodidad. Debían estar retirados, debían de estar ya apartados por razones de la edad. Pero para mostrarle que todo lo que se alcanza en Dios es cuando hay una intensidad. Estos ancianos, dice la Biblia que, por ejemplo, Ana, luego de que enviudó, se dedicó a los asuntos de Dios. Y en el caso de Simeón, una de sus peticiones era que antes de morir pudiera ver él al Salvador de Israel. Ese deseo no era un deseo superficial. Ese deseo era un deseo intenso. Y ese deseo llevaba perseverancia. Ese deseo llevaba, hermanos, entrega. Y la muestra de esa perseverancia y de esa entrega es que ellos estaban ahí. Ellos permanecieron ahí. Cuando en el momento que ellos menos pensaron, apareció los jóvenes, que en este caso eran José y María, con el niño Jesús. Y luego el Espíritu Santo les dijo: ese niño es el que tú querías ver antes de morirte. No lo dice así textualmente la palabra, pero eso fue lo que el Espíritu Santo hizo entender a Simeón. Y Simeón le pidió al niño, a María, y se lo dieron. Y es ahí donde usted lee esa frase que él dice: Señor, ahora puedo morirme en paz porque mis ojos han visto lo que yo pedí. Entonces, eso nos da a nosotros un panorama de que solo la intensidad, el deseo intenso de aquello es lo que permitirá alcanzar lo que nosotros deseamos de parte de Dios. Así de sencillo. Por ejemplo, en el caso que nos habla la historia, o más bien el relato de Lucas 18, del 1 al 8, que se refiere a la viuda, aquella viuda que tenía un problema. El problema era un problema legal. El problema era que el acreedor le estaba queriendo, hermanos, bueno, arrasar con todo. Pero la historia que cuenta el Señor en esa parte de la Biblia la historia es que aquella viuda constantemente, no había día que no iba a pedir justicia al juez injusto. Y llegaba todos los días, aunque textualmente lo que la palabra dice, que ella insistía. Y aquel juez no le daba una respuesta, pero ella insistía. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Que luego el juez injusto dijo: bueno, hagámosle entonces justicia a esta mujer, no sea que se me agote la paciencia y cometa pues algo que es incorrecto, dijo el juez. Y es ahí donde el mismo Señor dice: bueno, ¿qué es lo que nos enseña el Señor en ese relato? Dijo el juez: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mire el ejemplo que pone el Señor acá. Está poniendo el ejemplo de una gente persistente, de una gente que quería alcanzar un objetivo, pero no era, para alcanzarlo no era un asunto a medias, no era un asunto
en comodidad, era un asunto en acción, era un asunto en perseverancia. Y eso se aplica a todo, hermano. Si usted quiere una sanidad, si usted quiere que Dios le resuelva un problema económico, le resuelva un problema de la familia, usted con superficialidades o yo con superficialidades no vamos a lograr nada. Porque lo de Dios está hecho para, hermanos, para un deseo intenso de alcanzar aquel bien o aquel bien que tiene Dios y que yo lo necesito. No piense. Entonces, ese es el problema en términos generales, por cual nosotros echamos una oradita, decimos, y sí, ya estoy orando, pero ¿cuál es la intensidad de esa perseverancia? ¿Cuál es la intensidad? En cualquier campo de la iglesia, en cualquier campo de la Biblia que vayamos, vamos a ver a Elías. Elías le decía, anda al criado, anda a ver si aparece alguna nube. No aparece. Y seguía intenso en su oración. Y seguía insistiendo en su oración. Eso, el que tenga oídos, oiga. Damos un amén. Y seguía, ¿qué es lo que dice? Y seguía persistencia, el deseo de que se viera aquella nube para que se concretizara la palabra que le había dicho al rey. Gran lluvia viene. No fue a través de la persistencia. Cuando el criado le dijo, allá Elías, a lo lejos se ve una nubecita como el tamaño de la palma de una mano. Entonces le dijo, corre, dile al rey que se apresure porque gran lluvia viene. Pero no fue, hermanos, viendo televisión, no fue en la inercia de la vida. Por eso es que los únicos hombres y las únicas mujeres que vamos a ver que alcanzaron sus objetivos fueron gentes que en cualquier campo, hermanos, el deseo de alcanzar aquello fue intenso, no fue un asunto mediano. Y es ahí donde saquemos nosotros conclusiones entonces. ¿Por qué será nuestra vida tan apocada? ¿Por qué no se resuelven? Yo no digo que no van a haber problemas, y aunque el tema no son los problemas ahorita, pero yo estoy ampliando la idea de que el trasfondo para alcanzar los asuntos que queremos que Dios nos los dé, no lo vamos a lograr así con medias tintas, con medios cristianismos, medias oraditas, con medios ayunitos, con medias cosas así. No lo vamos a lograr, y esa es la situación que impera dentro de la iglesia. Yo no tendría tiempo para seguir mencionando que los hombres y las mujeres que intensamente se sometieron a buscar aquello, son esos los que lograron el propósito y lograron el objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo dice el Señor y lo respalda con lo que dijo. Ahora, si ese juez injusto resolvió, ¿cuánto más mi Padre que está en el cielo os dará todo aquello que pidieres? Entonces, ¿por qué muchos no queremos sí el bautismo del Espíritu Santo, pero por qué no lo alcanzamos? Porque no hay intensidad, solo hay un deseo vago y no hay una intensidad, no hay una lucha, no hay una perseverancia, no hay una búsqueda. Yo dije, ¿será porque somos cristianos que nos conformamos con la salvación? Eso sería un gran error, hermanos, conformarse con la salvación. Porque yo he puesto el ejemplo que nadie va a invertir algo para no cosechar nada. El caso del Señor, la inversión que ha hecho es grande. Y por supuesto,
lo que menos espera el Señor son frutos de nosotros. Pero los frutos no van a venir por causa de la preparación puramente humana. Los frutos de los que Dios demanda a su pueblo solo serán posibles cuando nosotros seamos investidos por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Gracias por ese amén. No hay otra manera. Fue hasta que fueron investidos por el Espíritu Santo cuando Pedro, hermanos, botó el miedo. Cuando Pedro se paró y empezó a predicar la palabra y se le convirtieron 3,000 personas. Antes de eso no había nada de eso. Más bien lo que había era miedo, más bien lo que había era incluso negación al Señor. ¿Cuántos días estuvieron esperando la promesa? Los 70 o sí, 70. ¿Cuánto tiempo estuvieron? El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día, el noveno día, el 10º día. Cuando vino de repente. Pero tenían un anhelo ardiente. Estaban conscientes que sin aquello era imposible. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que examinar, hermanos. Yo y usted tenemos que examinar las razones por las cuales no lo recibimos. Pues vamos a ver, cuando hay un anhelo intenso, Dios responde. Si no lo hay, aunque, hermanos, aunque nosotros digamos, Dios me va a bendecir, Dios me va a resolver, Dios me va a dar, no va a recibir nada. De ahí es siempre la recomendación: congréguense, congréguense, congréguense. ¿Qué significa eso? Perseverancia. Oren, lean, sirvan. ¿Qué significa eso? Involucramiento. ¿Qué significa eso? Estar inmerso en los asuntos. No es un asunto que sea nada más un deseo del pastor que quiera tener a la gente siempre ahí en esos cultos porque no quiere predicar en las sillas. No es tanto eso, hermanos. Está bien que es mejor predicar a personas que a las sillas, pero sobre todo el deseo, el anhelo es y la recomendación de congréguense, lean, sirvan, no deje. Es porque solo en el anhelo perseverante es cuando vamos a alcanzar nosotros los objetivos espirituales. Otro aspecto que necesitamos para recibir, sobre todo, que es el punto acá, la investidura del Espíritu Santo. Yo no sé cómo se siente usted, hermano, sin ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo no sé cómo se siente. Yo me pregunto, ¿cuál es entonces el sentido de un cristiano sin el bautismo del Espíritu Santo? Yo me pregunto entonces, ¿qué tipo de iglesia somos? Pero como en este caso, lo que estamos viendo, cuáles son las razones por las cuales no lo recibimos o qué necesitamos para recibirlo, que es la manera del tema. Debemos de pedir con fe. ¿Por qué tenemos que pedir con fe? Debemos de pedir con fe, hermanos, porque es a través de la fe que nosotros, gloria a Dios, amén, amén, que nosotros vamos a alcanzar también aquel propósito. Por ejemplo, váyase a la carta de Santiago para que veamos esto. Dice en la carta de Santiago, en su capítulo número 1, abra su Biblia para que lo respaldemos con la palabra. Porque una de las razones es porque el anhelo, hermanos,
el anhelo, el deseo no es intenso. Por eso no se alcanza. Otra de las razones es porque pedimos y pedimos sin fe. El verso número 6 dice Santiago: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, otro aspecto por el cual no lo recibimos es porque no tenemos fe. O sea, es un fenómeno, hermano. Esto es como, estaríamos hablando como, en términos así de ejemplo, como niños incompletos, ¿verdad? Pero lo bueno es que a través de la palabra nosotros podemos ir como redescubriendo cuáles son las razones por las cuales no lo recibimos. Y una segunda es el que no pedimos con una fe ferviente. Dice la Biblia que Elías oró, ¿cómo dice? Cuando oró Elías, dice Santiago mismo en su capítulo 5, y Elías oró, dice, fervientemente. Es que si no hay, hermanos, todo el empuje del necesitado para alcanzar lo que quiere, Dios no va a responder. Entonces acá necesitamos una oración ferviente. Necesitamos, dice Santiago, en este versículo número 1 al 6, es interesante. Dice en este versículo, decíamos número 6, dice: pero el que pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y dice: no piense, fíjese cómo lo respalda el verso 7. No piense pues que, ¿qué dice? Que tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. Vea las demandas, o diríamos, en este caso diríamos, sí, las condiciones. Cuando dice no piense, si no ora con una fe ferviente, aunque ahí la palabra ferviente no la tenemos, pero la rescatamos de Elías. Pero si no ora el creyente con una fe ferviente, no piense, dice el verso 7, no piense, pues quien tal haga, es decir, el que no ora con fe para recibir aquello, que recibirá cosa alguna del Señor, no le va a aflojar nada del Señor. Ahí está claro. Y esto, como he estado tratando de aplicarlo también en todos los términos, en todas las áreas, esto es en todas las áreas. Entonces, si pedimos con duda, hermanos, oiga lo que le voy a decir. Cuando no hay fe ferviente, fe de que yo lo creo, yo lo voy a recibir, yo lo voy a recibir, yo lo voy a recibir, yo tengo fe que lo voy a recibir. Con esa locura y esa entrega y esa fe, de esa manera, hermanos, se va a lograr esta falencia que en muchos casos sucede dentro de la iglesia. La falencia, porque es una falencia de la iglesia no ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, esta persona, oiga lo que le voy a decir, si no es de esa manera, está malgastando su tiempo. Se lo voy a decir de nuevo. Si en todo lo que nosotros queremos alcanzar, si no hay un todo de parte de nosotros, estaríamos gastando el tiempo sin alcanzar nada. Y es ahí donde vienen las frustraciones de los hermanos. ¿Por qué no me compone al marido? ¿Por qué no me compone a la mujer el Señor? Es decir, ¿por qué no me lo arregla? Más bien porque
¿Por qué no cambian mis hijos? ¿Por qué no hay una respuesta en este asunto? Aquí está claro. No piense que recibirá algo del Señor. O sea que el Señor pide esa locura, pide toda esa fuerza, todo ese interés en cualquier campo. No piense, dice Santiago, que alcanzará. En este caso, sería, hermanos, estar malgastando el tiempo. Entonces, ¿qué me dice con esa palabra? Entonces me dice que no lo haga. Se morirá en ese estilo de pasividad espiritual y nunca va a poder, o nunca vamos a poder ver aquello que necesitamos. Y en este particular, la investidura del Espíritu Santo. Nunca lo vamos a, no vamos a tener esa experiencia, que esa es una experiencia de las más bellísimas y más poderosas, hermano, que el creyente se pierde de ello por muchas razones. Romanos, capítulo número 10, verso 17. Léalo conmigo rapidito porque voy terminando. En este verso 17 nos está diciendo el libro de Romanos, habla que por, hermanos, dice, ¿ya lo tiene? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe. Entonces usted oye la palabra, por ejemplo, ahorita. Yo no sé cuántos me están escuchando, probablemente no todos, porque, ¿verdad? Yo veo que no es tanto así. Pero si fuera eso, ¿verdad? Usted está escuchando esta palabra y usted dice, bueno, lo que hicimos al inicio de iniciar o de empezar fue pedirle al Espíritu Santo que nos diera el discernimiento, que nos diera la inspiración. Y el Espíritu Santo no se queda corto. Entonces partimos que esta palabra que usted está escuchando debería de ser la palabra oral, la palabra hablada, donde usted dice, es cierto, ¿verdad? Yo creo a esa palabra, que yo tengo que tener fe. Porque dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces yo le creo a esa palabra. Yo le creo que la palabra nos está diciendo que no vamos a alcanzar nada cuando no haya una fuerte, inmensa intención. No vamos a conseguir nada cuando no tengamos la fe ferviente. Porque dice, así que por la fe y por el oír de la palabra viene la fe. Esta palabra deberíamos de tomarla nosotros. Vamos a ver otro aspecto que necesitamos, espero que me esté escuchando y espero que me tenga paciencia, hermanos. Necesitamos un arrepentimiento de nuestros pecados ocultos, porque siempre tenemos la dificultad de que, aparte de que ya el Señor nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, eso no quiere decir que nosotros no nos vayamos afectando, ensuciando en el diario vivir. Eso no quiere decir que estamos exentos de los pecados cotidianos y de los pecados que hay ahí. Y entonces necesitamos arrepentirnos de estos pecados, de aquellos pecados que no hemos confesado. Entonces alguien dice, ¿por qué no recibo el Espíritu Santo? Supóngase que es persistente, supóngase que tiene fe, pero tiene la falencia de que hay pecados que no los ha confesado. ¿De qué tipo de pecados, hermanos? Hay, por lo menos voy a explicar dos clases de pecado. Por ejemplo, el pecado, vamos a ver, el pecado de desobedecer la palabra.
Ese es uno de los pecados. Dice Santiago 4:17, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacéis. Ese es un pecado, sabiendo que necesitamos la investidura del Espíritu Santo, pero no nos preocupamos, estamos cayendo en un pecado. ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces necesitamos la obediencia a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces sucede lo otro. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, estamos cometiendo muchas veces, por ejemplo, pecados. El pecado 1, de haber desobedecido a los deseos de Dios, a los mandatos de Dios. Ahora, por ejemplo, cuando tenemos un corazón, hermanos, preparado, es decir, pongamos los 4 aspectos la intensidad. La intensidad que se deriva en la persistencia y sucesivamente. Y luego sumémosle la fe ferviente. Y sumamos el tercer aspecto, que es el arrepentimiento de pecados que están ahí, y que ese pecado no los permite definitivamente el crear el ambiente para que el poder del Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Entonces, en este caso, necesitamos tener corazones preparados. ¿Cuántos pecados hay allí? Siempre los van a ver. Pero como yo tengo un objetivo, yo necesito ser persistente. El objetivo mío es que yo no puedo morirme sin antes haber recibido la investidura del Espíritu Santo. Ese es mi objetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es persistir, tener fe y arrepentirme de pecados que están ahí. Si preguntáramos, ¿cuáles son los pecados que tenemos ocultos? Aparte de lo que es el pecado de no querer hacer la voluntad de Dios, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. ¿Cuáles son? ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo? Usted me va a decir, pero entonces los apóstoles eran infalibles, eran personas. No eran infalibles, eran hombres humanos. Pero ellos tenían un interés, ellos tenían un anhelo ferviente. Pero aparte de esto, ellos no almacenaban pecados, porque eso es lo que dice Juan: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, si hay pecados, ahí nosotros tenemos pecado muchas veces, tenemos el pecado, ahí lo tenemos guardadito, ahí tenemos la rencilla, no nos podemos llevar con el otro, no lo podemos perdonar porque realmente no tenemos esa capacidad, cuando debería de ser eso realizable. No tenemos esa capacidad. A veces estamos tocando lo que no es nuestro, siendo aún cristiano. ¿Cuántos cristianos están apropiándose de lo que no les corresponde? Empezando, por ejemplo, con el diezmo. Eso es una mala conducta. Eso es así. Cuando nosotros, si ese fuera el caso, y cuántas otras cosas, hermanos, asuntos que hay de deshonestidad en nosotros, asuntos lujuriosos, asuntos que no los podemos superar, y eso empaña el ambiente para que podamos nosotros tener la investidura del Espíritu Santo. O sea que hay estorbos más bien
Entonces, cuando venimos nosotros y confesamos, por ejemplo, cuando, vamos a ver, fíjese que cuando llegó Pedro ante Cornelio a predicar la palabra, luego que predicó la palabra, la gente se arrepintió. Mire el terreno cómo estaba de preparado. El terreno estaba justamente en su momento. ¿Por qué? Cuando dice la Biblia que Pedro predicó, luego vino sobre ellos el Espíritu Santo. Previo se habían arrepentido. No se habían bautizado todavía en agua, pero como había el terreno, había quedado apropiado para que vino la investidura del Espíritu Santo. Usted puede ver que las condiciones estaban dadas. Por ejemplo, cuando aquel brujo de Samaria se interesó por el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué no lo recibió? Porque su corazón era perverso. Sus intenciones, es decir, alguien busca, porque es otro aspecto que no debemos nosotros permitir, buscar la llenura o la investidura del Espíritu Santo para provecho nuestro, sino que todo debe de ser para la gloria de Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Damos un amén. Pero el brujo de Samaria, hermanos, él quería de eso y se lo quiso comprar a Pedro para propósitos muy personales. O sea, quería, pero el Espíritu Santo no va a hallar cabida en esos lugares. Entonces necesitamos confesar los pecados a Dios y unos con otros. Cosas que necesitamos superar, porque una de las metas que debemos de proponernos los cristianos es no morirnos sin antes experimentar lo que es la investidura del Espíritu Santo. Dice estar en paz con todos. Romanos capítulo 12, verso 18. No le debáis nada a nadie, es decir, tenemos que crear las condiciones, estar en paz con todos. Ahora, para finalizar, cuando estemos, hermanos, en estas condiciones, eso es lo que leíamos acá en Lucas, capítulo número 11. Mire qué tremendo. Cuando estemos en estas condiciones, el Espíritu Santo no va, hermanos, a tardar en manifestarse en nosotros. Por ejemplo, decíamos, yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. No lo hace un hombre humano, no lo hace un padre con hijo. Ahora dice, pues si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ahora dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará, ¿qué dice? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si nosotros podemos tener bondad con nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre. Pero obviamente se requiere un terreno preparado. Se requiere, se lo voy a recapitular. Primero, se requiere, hermanos, un deseo intenso. Si usted no tiene este deseo intenso, no hay nada. Segundo, se requiere una fe ferviente. Si no hay esa fe ferviente, no hay nada. Tercero, se necesita preparar el terreno.
hay que examinar qué cosas, hermanos, tenemos ahí que no las queremos vomitar, que no las queremos expulsar de nuestra vida. Y en ese caso, el Espíritu Santo no hallará cabida en nosotros. Porque el Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, en los estudios pasados hemos manifestado los símbolos del Espíritu Santo. Por lo menos uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma. La paloma es un ave delicada. Entonces no puede entrar el Espíritu Santo a llenar para usarlo para su gloria. Un corazón desinteresado, un creyente que solo se quedó pues con lo que es la salvación, sin pensar que un día le van a pedir cuentas. El Espíritu Santo no vendrá sobre esos corazones. Entonces no habrá nada de eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Revisemos esas tres áreas, hermano, y hágalo, ¿verdad? Hágalo, propongámonos, porque qué triste que el día que le toque morirse, si supóngase que le toque luego a uno y no produjo nada, ¿con qué frutos vamos a llegar allá nosotros? ¿Cuáles serán los frutos con los que nos presentaremos? No crea que el Señor nos va a recibir sin frutos en la vida, porque Él creó todas las condiciones para que eso se diera. Si viene Cristo, si viene el rapto y se lleva a la iglesia, ¿cuál es? ¿De qué manera la iglesia se va a presentar ante el Señor? Veamos el evangelio de otro ángulo. Veamos el evangelio en otra dimensión. No veamos un evangelio pasivo. No veamos un evangelio cómodo. No veamos un evangelio, hermanos, que solo está pasando el tiempo. Veamos cosas grandes. Soñemos con cosas grandes. Tratemos, hagámoslo. Dios dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, cuanto más mi Padre que está en el cielo nos dará el Espíritu Santo. Pónganse de pie. Padre, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que nos despiertes, que nos levantes de este adormecimiento, Señor. Tu iglesia en todas partes está adormecida. Ya no se busca el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Ya es algo que se quedó relegado. Pero yo no quiero sumarme a esos movimientos pasivos, adormecidos. Yo quiero, Señor, dígale, yo quiero la investidura de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Padre, que tu palabra sea una semilla que motive a cada uno de nuestros hermanos, tanto acá local como los que están a distancia. Gracias, Dios. Un aplauso.